Primera de Juan 4:17. Que así como Él es en este mundo, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Entonces lo primero es ser como Jesús, ¿sí? Y decíamos que Jesús es Dios y que Dios es amor, amén. Y que si yo tengo que ser como Jesús, tengo que andar en amor, ¿sí o no? Ahora, lo segundo, una vez que yo puedo ser como Jesús, y la única manera de ser como Jesús es obedeciéndole. No hay otra manera. ¿Sí? No hay otra manera de ser como Jesús que obedeciéndole a Jesús. Ahora, eso me lleva a lo segundo, que es vivir como Jesús, ¿no? Vivir como Jesús. Porque también dice ese mismo versículo, en otra versión, que así como Él vivió en este mundo, así nosotros vivimos en este mundo. ¿No? Y esto me tiene que llevar, como te decía, a un cambio de comportamientos. ¿A un cambio de qué? De comportamientos. A un cambio de costumbres. A un cambio de hábitos. A un cambio de manera de pensar, de planes, de proyectos. Y esto me lleva a lo tercero, que lo tercero es que una vez que soy como Jesús y que vivo como Jesús, entonces tengo que andar en este mundo como Jesús anduvo. Y esto tampoco lo digo yo, esto lo dice la Biblia en 1 de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, yo siempre lo traduzco, el que dice que es cristiano debe andar como Jesús anduvo en este mundo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Bueno, la misma Biblia nos responde esta pregunta, porque así es la palabra de Dios. La Biblia te responde todas las preguntas, ¿sí? Y en Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien a los hombres, ¿sí? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Y Jesús anduvo haciendo bienes a los hombres y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque Dios estaba con Él. Con Jesús. Dios estaba con Jesús. Ahora, ¿con quiénes está Dios hoy en día? ¿Con quiénes está Dios? ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Cuántos pueden decir Dios está conmigo? Dios está conmigo. Es más, ¿cuántos pueden decir Dios está dentro mío? Dios está dentro mío. Miren, ¿saben por qué? Porque uno dice, ¿pero cómo? Dice la Biblia que Dios estaba con Jesús. Sí, Jesús era Dios. Pero lo que dice Filipenses es que cuando Él descendió del cielo a la tierra, se despojó de su divinidad. Se sacó el traje de Dios y lo dejó en el cielo y se hizo hombre, tomó forma de hombre. Amén. ¿Y qué pasó? El día que fue bautizado, Jesús también fue bautizado. ¿Cuántos sabían eso? El día que fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Por eso acá dice, porque Dios estaba con él. Y ahora, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es más, no solamente está sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. ¿Y por qué la Biblia dice que el que dice que es cristiano tiene que andar como Él anduvo? ¿Y cómo anduvo Él? Haciendo bienes a los hombres y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Eso quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo porque Dios está conmigo. Amén. Tengo que hacerle bienes a los hombres y tengo que sanar a todos los oprimidos por el diablo. Yo, pastor, no, eso le toca a usted, no, eso te toca a vos.
está con vos. Amén. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí. Uno dice, qué unción que tiene el pastor Macana. Esa unción la tenés vos también, querido hermano. Sí. Yo aborrezco esos que dicen, qué unción que tiene ese pastor. La unción está sobre la iglesia, querido hermano. Y vos sos la iglesia. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No a los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, obispos y superpapas. No. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Por qué? Porque ahora Dios está con vos. Así como Dios estaba con Jesús. Y la Biblia dice, si sos cristiano, tenés que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Haciendo bienes a los hombres y sanando a todos. Decí conmigo todos. Otra vez todos. Los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él y Dios está conmigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos quedó claro? Sí, ahora lo más importante, porque todo eso son señales. ¿Qué es lo que es eso? Señales. Pero lo más importante es la salvación del alma. Lo más importante que tiene el hombre es el alma. Porque Jesús murió por el alma de los hombres, que estaba perdida. ¿Sí? Y lo más importante es la salvación del alma. ¿No? Y si yo realmente quiero hacerle bien a los hombres, ¿cuántos le quieren hacer bien a los hombres? Le tenemos que predicar el Evangelio. Jesús dijo, ¿sí?, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Yo la felicito a Nair, ¿sí?, porque ella le predica hasta los postes, querido hermano. Qué bien. Sí, me encanta lo que hace ella. Porque al que se le cruza le predica. Y hoy se le abrazó un muchacho en el supermercado, se le puso a llorar y dijo que va a venir ahora, ¿no? Sí, creo que ya no viene. Pero yo la felicito. Anda y predicale el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice la Biblia? El que creyere, ¿qué dice? Será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Pero yo tengo que predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio. Nada de predicar, porque yo conozco un pastor que es maravilloso. Nada de predicar eso. Porque yo te quiero llevar a un lugar que es el mejor del mundo. No. Tenés que predicarle a Cristo. Tenés que decirle que Jesús murió y resucitó y Él limpió sus pecados. Y si él se arrepiente y se convierte y si recibe a Cristo, será salvo. Amén. Eso es predicar el Evangelio. No, vení que te vas a sentir de que te viene. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Amén. No una religión, a Cristo. ¿A quién tengo que predicar? A Cristo. Muy bien, ahora, cuando pasa eso, eso se llama convertirse. ¿Qué se llama? Convertirse. Cuando la persona recibe a Jesús en su corazón y lo hace el dueño de su vida, eso se llama convertirse. ¿Cómo se llama? Convertirse. Ahora, ¿convertirse en qué? Sí, en evangélico, en pentecostal, en bautista, en católico, en budista, convertirse a una denominación, convertirse a una institución, convertirse a qué? Convertirse en Cristo.
Cristo. O sea, que Dios te llama a convertirte en Cristo. Dios te llama a ser igual a Él. Por eso hace 3 semanas que estamos predicando lo mismo. Ah, qué lindo, hermano. Dios nos llama a ser en este mundo como Él es. Dios nos llama a vivir en este mundo como Él vivió. Dios nos llama a andar en este mundo como Él anduvo. Y Juan dice, porque esto compromete tu salvación. Si no sos como Jesús, si no vivís como Jesús, si no andas como Jesús, no vas a tener paz en el día que te encuentres con Jesús. No vas a tener la seguridad de ser salvo. Amén. Eso quiere decir convertirse. Me voy a convertir en un pequeño Cristo, porque eso es el significado de la palabra cristiano. Amén. ¿Sí? Cuando, no me canso de decirlo, cuando en Antioquía veían a los cristianos, los que no eran cristianos decían, estos son pequeños Cristos, y esa es la palabra cristiano. Ellos los llamaron pequeños Cristos a los creyentes de Antioquía. ¿Por qué? Porque decían, estos son iguales a Jesús. Tienen amor, tienen paz, tienen alegría, están llenos de problemas, los mandan a quemarlos a los leones, los persiguen, les sacan sus bienes, los meten presos y ellos tienen una alegría increíble. Estos son como Jesús. Entonces fuimos llamados a convertirnos en pequeños Cristos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir cristiano. ¿Sí? Hemos sido llamados a ser como Él. Pero saben, hay un gran problema con esto. Porque decíamos que yo no voy a ser como Jesús si no lo obedezco. Amén. 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 Si yo no lo obedezco a Jesús, nunca voy a ser como Él. Entonces, hoy específicamente vamos a hablar de cuáles son las cosas que me impiden obedecer a Jesús. Porque si yo no lo obedezco, no puedo ser como Él. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las cosas que nos impiden conocerlo y a través de conocerlo, obedecerlo. Porque un día que yo no lo obedezco, ese día perdí la oportunidad de parecerme más a Jesús. Y si no lo obedezco un mes, durante un mes perdí la oportunidad de parecerme a Jesús. Amén. Y hay gente que por años no lo obedece a Jesús. Y por ahí llevan una Biblia y vienen a la iglesia y dan los diezmos y oran, pero no obedecen. Y por eso no se parecen a Jesús y no son como Jesús y no andan como Jesús y no viven como Jesús, y por eso son manchas en el cristianismo. Porque cuando la gente los ve dice, si ser como Jesús es ser como este, yo prefiero ser budista. Amén. Ahora, uno de los grandes problemas es la moral. El otro día explicamos de qué se trata la moral. Yo no lo quiero volver a repetir, pero son las conductas sociales que establecen lo que está bien y lo que está mal. Pero depende de cada sociedad, depende del lugar del mundo donde vivís. No es lo mismo la moral de Turquía que de Estados Unidos, que de Rusia, que de Argentina. Hay distintas maneras de pensar lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende? Eso es la moral. Son leyes establecidas, reglas de conducta establecidas socialmente por una sociedad determinada que depende del lugar y del tiempo histórico. Porque no era la misma la moral de mis abuelos que vivían en la Argentina que la moral de mis hijos que hoy viven en la Argentina.
Mis abuelos tenían otra idea de la moral que mis hijos. ¿Amén o no amén? Entonces, uno de los grandes problemas para conocer más a Dios y para obedecer a Dios es la moral. Porque la moral son las cosas que están constituidas por el hombre, que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si yo me dejo llevar por esos valores, nunca voy a obedecer a Dios. Porque hoy en día, por ejemplo, la moral en la Argentina se institucionalizó, corrió tanto los límites que permite el casamiento entre hombre con hombre, mujeres con mujeres. Entonces, si yo me dejo llevar por la moral de Argentina, yo me voy al infierno, querido hermano. Nunca voy a conocer a Dios, ¿sí? Y nunca voy a poder obedecerlo. ¿Por qué? Porque la moral me dice otra cosa. Porque la moral es algo relativo. Relativo al lugar y relativo al momento histórico. Ahora, vamos a entrar directamente en un tema específico. ¿Qué impide que conozca a Jesús? ¿Qué impide que conozca a Jesús? Porque si no lo conozco, no puedo ser como Él. ¿Qué impide que conozca a Jesús? ¿Y saben lo que impide que conozca a Jesús? ¿Sabe dónde está eso? ¿Sabe dónde está? Acá. Porque una de las traducciones de la palabra arrepentirse, o sea, convertirse, es cambiar de pensamientos. Y si yo no cambio de pensamientos, nunca me voy a convertir a Cristo. Amén. Segunda de Corintios 10. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales. No son carnales. Aunque estamos en un cuerpo que es de carne, pero las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. Decí conmigo, poderosas en Dios. Decilo otra vez, poderosas en Dios. Ahora vamos a decir, las armas que Dios me dio. A ver, otra vez, esto fue un ensayo. Las armas que Dios me dio son poderosas en Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son poderosas en Dios? ¿Para la destrucción de qué? Fortalezas. Ahora vamos a explicar y a entender un poquitito qué son esas fortalezas. ¿Dónde dijimos que estaba todo el problema? Acá. ¿Sí? Luego dice, derribando ¿qué cosa? Argumentos. ¿Y qué más? Toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué decíamos? Si yo no conozco a Jesús, yo no puedo obedecerlo, no puedo parecerme a Él, no puedo ser como Él, no puedo vivir como Él, no puedo andar como Él. Y hay fortalezas en la mente que me impiden, ¿qué dice acá? Conocer a Dios. Y habla de fortalezas, argumentos y altiveces. Fortalezas, argumentos y altiveces que me impiden conocer a Dios. Y dice, o sea, sigue diciendo Pablo, con respecto a las armas que tenemos, que son poderosas en Dios, para llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Dijimos que la única manera de ser como Jesús era obedecer a Jesús. Pero decíamos que lo que impide que yo lo pueda conocer es lo que impide que yo lo pueda obedecer, y habla de que son fortalezas, argumentos y altiveces. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué son las fortalezas? Ahora vamos a hablar de lo que son las fortalezas. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las fortalezas.
¿Saben? Porque todos tenemos acá fortalezas. Amén. Todos tenemos acá fortalezas. Ahora vamos a ver de qué se tratan esas fortalezas. ¿Sí? Es, miren, de suma importancia que podamos entender esto en profundidad. Porque la Biblia dice que esas fortalezas se oponen a la posibilidad de conocer a Jesús y de obedecerlo. Ustedes saben que cuando Pablo usó esta palabra fortalezas en el griego original, es ochiromatón. Ochiromatón. Yo me lo puse en letra grande porque si no, no lo iba a poder repetir, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir ochiromatón? ¿Sí? Pensemos una cosa, en el tiempo de Pablo, el idioma griego que se hablaba era el griego koiné, no era el griego original, ¿sí?, de la época helénica, sino que era el griego koiné, que era un griego popular, pero era un griego de la época de los romanos. Te digo esto porque es muy importante, retenelo porque después vas a entender por qué te lo digo. Ahora, ¿qué quiere decir ochiromatón? Sí, esa palabra, además de fortaleza o fortificación, ¿sí? Imagínate una fortaleza, ¿no? Un castillo, una fortificación, un edificio con gruesas paredes muy altas que impiden que lo que está afuera entre. ¿Vas entendiendo? Y lo que dice la Biblia, que esas fortalezas están ¿dónde? En la mente. Entonces, además de fortaleza o fortificación, ¿sí?, esta palabra está formada en el griego koiné por otra palabra que es esquemas. Esquemas. Ahora, miren lo que quiere decir esquema. Esquema es toda idea o concepto que alguien tiene de algo, y miren qué dice, que condiciona su comportamiento. ¿De qué estamos hablando? De comportamientos. Dijimos que si yo quiero vivir como Jesús, tengo que cambiar mis comportamientos. Ahora, la palabra esquema o fortaleza quiere decir, ¿sí?, la idea de esquema es lo que uno cree, el concepto que uno tiene de algo que condiciona mi comportamiento. O sea, ¿por qué me comporto como me comporto? Porque tengo esquemas en mi cabeza. Tengo fortalezas en mi cabeza. ¿Por qué soy celoso? Porque tengo esquemas, tengo fortalezas. ¿Por qué soy envidioso? Porque tengo esquemas, tengo fortalezas en mi mente que condicionan mis comportamientos, ¿no? Y por ejemplo, el otro día pusimos el ejemplo, ¿no?, de que el esposo, esto fue la célula de matrimonio, ¿no? Pero pusimos el ejemplo, ¿no? Supongamos que Grimaldo, que es muy trabajador, ¿no?, por eso llegó tarde, pero trabaja un poquito menos, y vení más a la iglesia, ¿sí? Supongamos que Grimaldo tiene que llegar a las 9 de la noche y Sarita sabe que él todos los días llega a las 9 de la noche. Y son las 9:10, Sarita le manda un mensajito de texto, Grima, ¿dónde estás? ¿Sí? Y no le contesta. Se hacen las 9:30, lo llama y dice, el teléfono está apagado. Entonces Sarita le empieza, acá la vena le empieza a crecer, ¿no? Se hacen las 10 de la noche, ¿sí? Entonces Sarita ya agarra el palo de amasar. Y cuando son las 10:30 se pone detrás de la puerta porque escucha la llave de Grimaldo. Y cuando entra, levanta el palo y le dice, ¿dónde estuviste? ¿No? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué ese comportamiento? Porque está condicionado a esquemas, en este caso, de desconfianza y de celos. Porque Grimaldo esa noche llegó tarde porque su cliente le pidió que plantara 10 plantas más y él dijo, le quiero regalar un regalo a Sarita.
Entonces voy a plantar 10 plantas más, porque él es el jardinero, el mejor del país. Sí, dijo, con esas 10 plantas le voy a regalar un vestidito a mi Sarita. Pero resulta que Sarita pensó que estaba con otra mujer. ¿Por qué? Porque tenía esquemas que condicionaron su comportamiento. Por eso la Biblia dice que tengo que destruir los esquemas. Amén. Gloria a Dios. Si las fortalezas o esquemas son ideas que uno trae de la vida, porque la vida nos formó y nos condicionan en nuestro comportamiento. Por esa razón yo no puedo ser como Jesús y no puedo vivir como Jesús, no puedo andar como Jesús en este mundo si primero no destruyo esas fortalezas o esos esquemas de mi mente que condicionan mis comportamientos. Amén. Vamos entendiendo. Porque mientras que lo siga teniendo en mi mente, mis comportamientos van a estar muy lejos de ser los comportamientos de Jesús. Ahora, ¿qué decíamos que significaba la palabra arrepentimiento? A ver si somos arrepentidos. ¿Cómo? Cambiar de pensamiento. ¿Dónde está todo? En la mente. Aquí. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales. No son carnales. No es con psicoanálisis, ni con meditación trascendental, ni con budismo, ni con yoga. Es con las armas poderosas del Espíritu Santo que está dentro mío. Amén. Que yo puedo cambiar mis pensamientos, mis esquemas, mis fortalezas y destruirlas. Amén. Gloria a Dios. Miren, una de las características de Jesús es la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Desconfianza. Eso trae celos. Entonces, para tener la fe de Jesús, yo tengo que destruir esos esquemas que condicionan mis comportamientos. Ahora, esas fortalezas o fortificaciones, ustedes piensen en un gran castillo con grandes murallas separadas por todo un lago alrededor, sin una puerta de hierro, murallas altísimas y escudos por todas partes, impenetrables, ¿no? Esas fortificaciones o fortalezas, si son estructuras que antiguamente se usaban con fines defensivos. ¿Con qué fines? Defensivos. Impedían que fueran penetrados por quienes no querían que entraran dentro de esas fortalezas. Ahora, mientras que yo conservo mis fortalezas, ¿sí?, y mis fortificaciones en mi propia mente, no permito que la palabra de Dios me penetre. Amén. No sé si me vas entendiendo. La palabra de Dios no me penetra, y si no me penetra la palabra de Dios, no puedo ser transformado a la imagen de Jesús mientras tengo fortalezas. No, porque uno dice, porque yo soy como soy. Amén. Porque uno dice, a mí me enseñaron a ser así y yo voy a seguir siendo así. Mi abuelo fue así, mi papá fue así y yo voy a seguir siendo así. Esas fortalezas impiden que la palabra de Dios... ¿Dónde está la palabra? No la veo. ¿Me la llevaron? Ah, no la puse acá. ¿No? Pero a mí me gusta siempre levantarla cuando la necesito. Impiden que la palabra de Dios me penetre. ¿Por qué? Porque chocan con mis fortalezas y no me penetra. Y entonces no puedo ser transformado a la imagen de Jesús. Amén. Por tener mis propios criterios del bien y del mal. Por tener mis propios criterios sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Y por eso no obedezco a Jesús. Ahora vamos a pensar en otro sentido de la palabra fortaleza.
Porque ustedes vieron que a veces habla uno de la gente y dice, este hombre tiene grandes fortalezas. ¿Sí o no? Como de cosas buenas. Pero no siempre lo que es bueno para el hombre es bueno para Dios. Mientras mis fortalezas sean obedecer a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, tener los pensamientos de Cristo, ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Está todo bárbaro. Pero el hombre llama fortalezas a lo que muchas veces se opone contra la palabra de Dios. Uno dice, este hombre, qué fortaleza que tiene, ¿no? Pero tal vez muchas de esas fortalezas se oponen a lo que está bien y a lo que está mal. Por ejemplo, les voy a poner 3 ejemplos. Cuando digo, pero si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie. ¿Escuchaste alguna vez eso? Sí, amén. Una vez se le predica a alguien, vos te tenés que arrepentir de tu pecado. Pero yo soy bueno. Siempre dicen eso. No, yo no le hago mal a nadie. Siempre. Yo voy una vez por semana a la iglesia, sí, yo hago esto, hago lo otro, hago una caminata, llevo la imagen. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Esas también son fortalezas equivocadas. Cuando digo, pero si todos lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Escuchaste alguna vez eso? Pero si todo el mundo engaña a su esposa, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si todo el mundo se queda con un vuelto, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿No? ¿Escuchaste alguna vez eso? O por ejemplo, cuando digo, la vida es corta, hay que disfrutarla, pero a cualquier costo, no importa las consecuencias. Esas también son fortalezas que se oponen a conocer a Dios y a ser como Jesús. ¿Sí? Jesús también fue corta su vida, 33 años, pero permitió que se la quitaran. Porque si no se la quitaban, ni vos ni yo estábamos aquí. Y Él no dijo, la vida es corta, voy a disfrutarla. Él al contrario, dijo, la vida es corta, sí voy a obedecer al Padre mientras me dure la vida. Y lo obedeció al punto de morir en la cruz. Ahora, este tipo de fortalezas también impiden que yo pueda obedecer a Jesús. Estos son los argumentos de 2 de Corintios 10:5. Sí, argumentos es la palabra griega logismos. Y ya de esto hablé un día, logismos, de la palabra logismos viene la palabra ismos. Por ejemplo, el existencialismo de Sartre, el existencialismo ateo, el existencialismo agnóstico, ¿sí? Son todos ismos, son todas fortalezas que el mundo contemporáneo moderno se las ha creído. Y tenemos todos esos chips metidos dentro de la cabeza, de todos esos logismos, de todos esos ismos. Ahora, yo quiero decirte, ¿te vas a decidir de una vez por todas a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer más a Sartre, a Nietzsche, a Freud o le vas a creer a Jesucristo? ¿Hasta cuándo vas a seguir manteniendo esos logismos que la sociedad contemporánea nos ha hecho creer como verdades y que son mentiras, son falsedades? Porque solo Jesucristo es la verdad. Por eso, ¿hasta cuándo voy a seguir argumentando con Dios? Argumentando con Dios. Pero Dios, si a mí me enseñaron esto, pero Dios, si la moral argentina dice esto, o la moral de Bolivia dice esto otro, o la moral de Ecuador dice esto otro, si la moral de mis abuelos decía esto, ¿hasta cuándo voy a seguir argumentando con Dios? Por eso la Biblia dice que los argumentos se oponen, ¿sí?, a obedecer a Dios y a conocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que Dios dice?
¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios si solamente somos polvo de la tierra? Somos como una flor que sale un día y al otro día se marchita, dice la Biblia. Somos como la neblina de la mañana que al mediodía se disipa. Y ahí salió un Nietzsche y salió un Sartre que se creyó saber más que todo lo que dice la Biblia y nos quiso cambiar la cabeza. Amén. O un Darwin, o el que quieras decir. Por otro lado, la palabra ochiromatón, o sea, fortalezas, ¿sí?, tiene otro significado muy profundo, realmente muy profundo. Saben que esa palabra también está formada por la palabra romanos. Por eso te decía que viene del griego koiné, que era del tiempo contemporáneo de los romanos. La palabra ochiromatón está formada, sí, por logismos, está formada también por la palabra romanos, está formado por la palabra esquemas. Y vamos a hablar, ¿qué quiere decir esto de los romanos? Pero esto tiene un significado tremendamente profundo para los cristianos. Ustedes saben que el Imperio Romano fue el imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad. Fue el imperio que duró más tiempo en toda la historia de la humanidad. Fue el imperio más corrupto, más inmoral de toda la historia de la humanidad, que cometió más inmoralidades, hombres como Calígula, como Nerón, que conducieron el mundo entero, porque era un imperio que gobernaba todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Sí, que prácticamente terminó en el año 1800, cayendo finalmente el Sacro Imperio Romano. Y dice la Biblia que ese Imperio Romano va a resurgir en los últimos días de la tierra y va a gobernar el mundo durante 7 años, pero a través de la persona de Satanás. Donde Satanás va a gobernar el mundo directamente a través del anticristo. ¿Y de dónde va a salir ese imperio de los tiempos finales? Será el Imperio Romano que va a resucitar. Así lo dice la Biblia. Si no, lea el Apocalipsis. Por otro lado, toda la cultura de Occidente actual tiene sus raíces en aquella época del Imperio Romano. Muchas de las ideas que nosotros sostenemos, entendemos y mantenemos como verdades vienen de ese momento de la historia, ¿sí? Y también en ese sentido, esas fortalezas tienen raíces en esa época llamada greco-romana, que nos impiden conocer a Dios y ser como Jesús. Miren qué tremendo, ¿no? Todo viene de una palabra: fortalezas. Por eso es tan importante conocer la Biblia, entender la Biblia, profundizar en la Biblia. Porque la Biblia, el otro día escuché a un predicador, no se alcanzarían 10.000 años para entenderla. Es tan profunda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te dice todo lo que tenés que saber. Todo lo que tenés que saber. Y así dice la Biblia que surgirá este imperio romano y hacia eso es hacia donde nos conducimos. Nos estamos conduciendo hacia eso y las señales se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo el mundo será gobernado por un solo hombre que surgirá del antiguo imperio romano. Y hoy vemos cómo el mundo se ha globalizado. El mundo está globalizado. Lo que pasa en Irán afecta en la China, lo que pasa en la China afecta en Argentina. Y estamos unidos a través del internet en microsegundos. Todo el mundo se ha globalizado. Y nos estamos encaminando hacia ese gobierno final, que será un tiempo terrible de juicios, como Jesús dijo: nunca hubo sobre la tierra ni lo habrá. Donde los hombres llegarán al punto de insultar a Dios, de aborrecer a Dios,
llegarán al punto de adorar a Satanás. Llegarán al punto de recibir una marca en su cuerpo, sin la cual no van a poder comprar ni vender en ningún lugar del mundo, si no tienen esa marca que dice: yo pertenezco a Satanás. Y dice la Biblia que Dios enviará juicios. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. Pero la Biblia dice una y otra vez en Apocalipsis: pero ni aún así los hombres se arrepintieron. Y esas fortalezas, cada día, querido hermano, están siendo más y más fuertes en el pensamiento humano. Por eso es que uno ve, ¿sí?, personas del mismo sexo abrazándose, besándose, tomándose de la mano. Esto es el resultado de esas fortalezas que además han sido legalizadas. O como por ejemplo que si se aprueba la ley del aborto, vas a sacar turno en un sanatorio y te van a dar turno para abortar una criatura que es una persona que Dios le ha dado la vida. O si se aprueba la ley que impide el consumo de drogas, vas a ver carteles que diga: fume marihuana Juanita. ¿Vos te veis? Pero eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estas fortalezas cada día son más y más fuertes, desgraciadamente. ¿Sí? Y por último, 2 Corintios 10 se refiere a la altivez. ¿Sí? A la altivez. Mire, la altivez no es otra cosa que orgullo. ¿Qué es la altivez? Orgullo. ¿Y saben lo que es el orgullo? El orgullo no es otra cosa que desobediencia encubierta. La altivez es desobediencia encubierta de orgullo. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso, al altivo, pero le da gracia al humilde. ¿Por qué no puedo conocer a Dios a través del orgullo? Porque Dios me resiste cuando soy orgulloso. Cuando yo creo que me las sé todas. Cuando no permito que nadie me diga nada. Ni el pastor me puede decir nada. El líder no me puede decir nada. No hay hermano que te pueda hacer entrar en razones. Cuando alguien te dice: mirá, vas por mal camino, no dejes de venir a la iglesia. O cuando alguien te dice: mirá, no estés con fulanito porque eso te va a llevar a la perdición. Y uno tiene orgullo, altivez, y uno resiste lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque eso se llama rebeldía. Por eso el orgullo es rebeldía. Amén. Es cuando quiero establecer mi propio concepto acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Ahora, mis altiveces me impiden conocer a Dios. O sea, la altivez, o sea, el orgullo, el creer mi propia verdad, es una forma encubierta de rebelión y es una forma encubierta de desobediencia a Dios. Y ustedes saben que por causa de la desobediencia vino la maldición al mundo. Y cuando yo desobedezco, yo también estoy bajo maldición. Mi desobediencia trae maldición sobre mi vida. Génesis 3 dice: maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre el día que se rebeló. Y la tierra a partir de ese día fue maldita. Todo lo que hoy ocurre, las guerras, las pestes, el hambre, los suicidios, los asesinatos, la violencia familiar, el narcotráfico, la corrupción, tienen un solo origen y es la rebelión del hombre. Y por causa de la rebelión del hombre es que la tierra fue maldita por su causa. Y cuando yo me rebelo contra Dios, cuando yo mantengo mi altivez, mi orgullo, mi soberbia, y me resisto a lo que Dios me dice, entonces yo mismo acarreo maldición sobre mi vida. Por eso esto es algo tan serio. Ahora, decíamos que la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. ¿Para qué? Para destruir esas fortalezas, esos logismos, esos esquemas, esas altiveces, esos argumentos. Las armas que Dios te dio, las armas que vos y yo tenemos, son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Yo no hay día que no ore sobre mis propias fortalezas. No hay día que yo no ore y le diga al Padre: Padre, yo en tu nombre destruyo con el poder de tu Espíritu Santo toda fortaleza, todo argumento y todo orgullo que me impiden conocerte y obedecerte, y llevo cautivo mi mente a tu obediencia. Y además lo hago sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de mis 6 hijos. Porque las armas de mi milicia son poderosas en Dios. No son carnales. Vas a hablar 20.000 horas con tu hijo y te va a seguir diciendo lo que quiere. Pero si todo el mundo lo hace, si esto está bien, si mis compañeros lo hacen, si todos lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Haz lo contrario, encerrate en tu cuarto, ponete de rodillas y decí: gracias, Padre, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa. Y destruyo los argumentos, destruyo los esquemas, destruyo el orgullo de su mente y llevo cautivo su pensamiento a tu obediencia. Y lo estoy atando espiritualmente para que obedezca a Cristo. Primero lo tengo que hacer con mi propia vida y luego lo tengo que hacer con mi familia, y yo como pastor lo hago con todos ustedes. Así que sépanlo. Sépanlo. Amén. Yo oro conforme lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5, para que los creyentes obedezcan a Cristo. Y para que sean destruidas las fortalezas, los argumentos y las altiveces que les impiden ser como Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que hizo Jesús, y con esto terminamos. Dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo. Dice Hebreos 5:7, que con lágrimas y súplicas, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dice Juan capítulo 14, yo hago exactamente lo que el Padre me ha ordenado. ¿Sí? Tenés que humillarte a ti mismo delante de Dios. ¿Sí? Tenés que ser oído con temor reverente, como Jesús hizo, con súplicas y lágrimas. Porque hasta que no llores tus propias miserias no van a desaparecer. Hasta que no llores delante de Dios y no te arrepientas y no cambies tus pensamientos, no te vas a parecer a Cristo. Amén. Pero lo tenés que hacer con temor reverente, con súplicas, con lloro, con lágrimas. ¿Sí? Santiago dice, ustedes pecadores, comiencen a lamentarse y a llorar por sus pecados. En vez de reírse, comiencen a llorar. Porque es preferible llorar hoy y no tener que llorar mañana, cuando ya no tenga tiempo. Hoy es el tiempo para parecerme a Jesús, porque eso compromete mi salvación, querido hermano. Y Jesús siempre obedeció al Padre hasta la muerte. ¿Estás dispuesto?
Porque la Biblia dice que si sos cristiano tenés que andar como él anduvo. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte? Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más bien ténganle miedo al que pueda hacer que tu alma se vaya al infierno. Amén. Gloria a Dios. Y Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El problema del primer hombre, por el cual la tierra fue maldita y nuestras vidas también, fue la desobediencia. Y era necesario que el que nos salvara de esa maldición fuera obediente. Y el Padre lo sujetó a padecimientos a Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, lo sujetó a padecimientos. ¿Para qué? Para que aprendiera obediencia. Esos padecimientos de los cuales tanto te quejas, te están convirtiendo más y más en Jesús. Siempre y cuando lo obedezcas. Porque si no lo obedeces, Dios mañana va a permitir que vuelvas a padecer. Porque las materias de Dios o se aprueban, no se llevan a marzo. No te las podés llevar previas. Y Dios te las va a volver a poner una y otra vez hasta que aprendas obediencia. Los padecimientos, ¿sí?, nos enseñan obediencia, porque sin obediencia no puedo ser como Jesús. Si no soy como Jesús, no puedo vivir como Jesús. Si no vivo como Jesús, no puedo andar como Jesús. Y esto compromete mi vida eterna, querido hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver si me quedan 15 minutos. ¿Puedo seguir? Amén. ¿O quieren que corte aquí? ¿Me pueden escuchar todavía? Amén. Sí, 15 minutos más y ya termino. Son 3 hojitas. Así le ponemos la frutilla al postre y termino de una vez por todas y no tengo que seguir el sábado que viene. Sí, entonces volvamos a lo de la charla del sábado pasado. Cómo Pedro, por orgullo y soberbia, ¿sí?, discutió con Jesús. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? Dice Mateo 16:23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros somos de tropiezo a la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Por eso no entendemos los padecimientos. No podemos entender las pruebas. No podemos entender por qué permite Dios pruebas y padecimientos en nuestra vida. Porque tenemos nuestros ojos puestos en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Y como le dijo a Pedro, también nos dice a nosotros, me sos de tropiezo cuando no pones tus ojos en el cielo. Amén. Si yo no tengo la mirada en las cosas de Dios, indefectiblemente las voy a tener en el mundo. Y 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está bien que te guste un plasma de 700.000 pulgadas. Otra cosa es que lo ames tanto, ¿sí?, que te endeudes hasta la cabeza y desaparezcas de la iglesia. Una cosa es que te guste, otra cosa es que lo ames más que a Dios. A eso se refiere Juan.
y en esto ponerle el nombre que quieras, a lo que quieras. Está bien que quieras tu casa, pero si tu casa te va a convertir en esclavo de un plan de deudas que desde ahora vas a tener que vivir para pagar esa deuda hasta que te mueras, ¿sí? Estás amando más al mundo y las cosas del mundo que a Dios, porque vas a tener que trabajar horas extras y en vez de 8 horas vas a trabajar 15, y de la iglesia olvídate de leer la Biblia, olvídate de orar, porque no vas a tener ni ganas. En ese sentido, dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está bien, todos necesitamos una casa, pero cuidado con las maneras como las obtenemos. Todos nos gusta tener un televisor, pero cuidado con las formas como las obtenés. Si eso compromete tu alma, es preferible que no las tengas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ustedes vieron ahora las propagandas, aparecen hasta en el celular, ¿no? Y uno dice, wow, lo quiero ya. Entonces uno baja ahí del Play Store, baja el app de Frávega, ¿no? Entonces ya lo compra. Dice, comprándolo en 300 cuotas. Pongo 300, ponga su DNI, pongo mi DNI. 300 meses voy a ser esclavo de Frávega. Por eso no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, todo lo que deseas, todo por aquello que te morís porque no lo tenés. ¿Sí? Eso pasa. Pero el hacer la voluntad de Dios, el que la hace vivirá para siempre. Amén. Amén. Y si yo tengo la mirada en las cosas del mundo, no las puedo poner en Jesús, no voy a ser como Él, no voy a vivir como Él y no voy a andar como Él. Mateo 16, 24. Ahora Jesús deja de hablar con Pedro, se vuelve a todos sus discípulos, y les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren ir en pos de Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren vivir como Jesús? ¿Cuántos quieren andar como Jesús? ¿Cuántos quieren estar en el cielo con Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Es lo que hoy la psicología llama el ego. De ahí viene la palabra egoísmo. Negarse a sí mismo es negar mi ego, mi yo. Es crucificarlo junto con Cristo, es negarlo. Pero si la vida es corta, hay que disfrutarla. Sí, la vida es corta, pero la eternidad es muy larga y es muy feo vivir en el infierno. Amén. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser como yo, si alguno quiere vivir como yo y andar como yo, niéguese a sí mismo. Y algo más dijo Jesús, tome su cruz y sígame. O sea, Pedro le dijo, Jesús, de ninguna manera toma tu cruz, no permitas que te maten en la cruz. Y ahora Jesús se vuelve a los discípulos y dice, si ustedes no toman su cruz, no pueden seguirme. Tomar la cruz es obedecerle. ¿Qué es tomar la cruz? Obedecerle en lo que Él me pida. Y yo les decía el otro día, si vos empezás desde lo más chiquitito a obedecer a Jesús, por ejemplo, Sarita, no agarres el palo de amasar. Amén. Por ejemplo, si el Señor te dice, deja de mirar todo el día el celular,
Si el Señor te dice, ese programa de televisión es de maldición para tu vida, si el Señor te dice, ese libro que estás leyendo está estableciendo fortalezas incorrectas en tu mente, si el Señor te dice, pasá de canal, si el Señor te dice, no mires a ese muchacho, obedecelo. Porque eso puede llevarte al infierno. Amén. Si no tomo mi cruz cada día, tomar mi cruz es obedecerle. ¿Qué es tomar mi cruz? Obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús. ¿Hasta cuándo tengo que obedecerle? Hasta el final de mi vida. Hasta el final de mi vida. Esto me hace ser como Jesús. Esto me hace vivir como Jesús y andar como Jesús. Esto se lo van a aprender hasta el año 2420. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿cómo es este juego de palabras? O sea, el que quiera salvar su vida en este mundo, como dicen ahí, el que quiera salvarse, ¿vieron? Salvate, sálvese quien pueda. La ley de la selva, ¿no? El que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a perder? La vida eterna. Y todo el que pierda su vida, ¿qué vida? En este mundo, no amando las cosas de este mundo, los deseos de la carne, obedeciendo a Jesús, haciendo su voluntad, pareciéndome a Él. Ahora dice, el que pierda su vida por causa de quién? De mí, no por un partido político, o porque anduvo a 300 kilómetros por hora con una moto y se mató, o porque se tomó 20.000 pastillas y se suicidó. No, de esa manera también se va al infierno. Dice, el que pierda su vida por causa de quién? De mí la hallará. ¿Qué es lo que hallará? La vida eterna. Amén. A mí me parece que es un mal negocio perder la vida eterna por una vida tan cortita que no vale la pena, por tratar de vivir a mi manera. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo te pregunto, ¿es un negocio ganar el mundo y perder la vida eterna? ¿Sí o no? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno conforme a sus obras. La manera en que vivís en este mundo tiene recompensa. Porque Dios está anotando todo lo que hacemos. Y el último versículo que te leo, 1 de Juan 2:28, dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Él vuelva a este mundo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Avergonzados por qué? Porque establecimos nuestra propia moral, establecimos nuestros propios criterios del bien y del mal, porque no destruimos nuestras fortalezas, argumentos y altiveces, porque no obedecimos a Jesús, porque no lloramos por nuestras miserias cuando correspondía llorar por nuestras miserias. Vamos a llorar cuando Él se manifieste, porque nos vamos a tener que ir de Él avergonzados.